Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque sabemos de que tú estás presente en este lugar. Gracias por darnos, Señor, tu cuidado, tu amor, tu misericordia, Señor. Oramos desde acá, Señor, desde Canaán, para bendecir a cada familia que se congrega, Señor, aquí en tu iglesia. Y oramos también por aquellos que no pudieron llegar, Señor, para que tú cuides, protejas, proveas, Señor, y no les haga falta nada, Señor. También bendecimos la vida de nuestro querido Pastor Hugo, que tú seas cuidando, protegiendo y restaurando cada parte de su cuerpo, Señor. Agradecidos porque sabemos de que el día de hoy, Señor, tú tienes palabra para cada uno de nosotros, Señor. Encomendamos, Señor, este tiempo, este servicio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi amada iglesia, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Pueden sentarse. Saludamos a todos los que se conectan por las vías, por las redes sociales, por el Facebook, YouTube. Saludamos a cada uno de ellos y les damos la bienvenida también de igual manera. El día de hoy vamos a continuar con una secuencia de predicaciones hablando sobre los comienzos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que está encerrado, puede decirlo, en 6 versículos del capítulo 3 de Apocalipsis, donde nos habla acerca de una iglesia la cual estaba pasando un tiempo que podía decir uno, estaba funcionando la iglesia, pero estaba durmiendo. Esto es muy interesante, porque usted sabe, por ejemplo, cuando usted duerme, ¿usted deja de vivir? Pues no, usted está vivo, pero está durmiendo. Y el estado de estar dormido le impide a usted hacer muchas cosas. Puede tener muchos sueños, muchas cosas, muchos deseos en la cabeza, pero no pasan de eso. Y en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de la situación que estaba viviendo una iglesia, pero vamos a fijar nuestro enfoque no en mirar lo que pasa en otro lado. Vamos a buscar lo que está pasando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a buscar lo que está pasando en nosotros a través de este tiempo, mis amados hermanos. Así que quiero empezar el mensaje buscando en la palabra, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 en adelante. Vamos a leer qué es lo que estaba pasando en una iglesia situada en Sardis. ¿Saben que primero vamos a hablar un poco de esta ciudad? Sardis, ¿saben? Tiene el significado el nombre, que significa los que escapan o renovación. Había sido prominente ciudad griega del Asia Menor, justamente donde estaba ubicada también la otra iglesia, que en realidad las iglesias de las que se hablan en estos capítulos de Apocalipsis están en Asia Menor, en un lado de Turquía. Entonces, amados hermanos, estas iglesias estaban cerca y tenían estabilidad económica. Vemos al menos en las últimas iglesias que estábamos viendo de que tenían bastante, se puede decir, tenían muchos recursos, pero habían cosas que no dependían de los recursos. Por ejemplo, ¿no? La riqueza material no define tu riqueza espiritual, ¿verdad? Hay personas que tienen muchas posesiones materiales, pero siguen sintiendo la necesidad de buscar en algo más una satisfacción. Y hay personas que son de recursos suficientes, pero tienen una vida mucho más agradable, porque su confianza y su dependencia en estos casos está puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra dependencia está en el Señor, mis amados hermanos, usted depende de la fuente inagotable. Usted depende de aquella fuente de la que nunca va a escasear, en la que vienen tiempos nuevos, uno mejor que el anterior. Usted camina en una vida de victoria. Quien se agarra del Señor depende de aquel que venció. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana?
Entonces, mis amados hermanos, la ciudad de Sardis tuvo una historia bastante interesante, tenía bastantes recursos, pero había una situación que ellos estaban pasando, no solamente a nivel iglesia, sino que también habían pasado como región. Miren, vamos a hablar de esto y vamos a conectar con lo que está pasando en nuestra actualidad. Hoy por hoy estamos en un tiempo donde hay incertidumbre, donde hay aún todavía falta de soluciones que dejen contento a todo el pueblo, pero aún con todo eso hay un persistir en buscar las cosas de Dios en aquellos que conocen las cosas de Dios. En cambio, acá, por ejemplo, en comparación, ellos tenían muchos recursos económicos, pero había una flaqueza en lo que es la iglesia. Entonces eso, mi amado hermano, es lo que en estos capítulos, en estos versículos del capítulo 3 de Apocalipsis resalta. Y yo quiero mostrarles algo muy interesante. Hemos denominado esta serie, bueno, este título de la sesión de hoy como Despierta. ¿Cuántos creen en que alguien despierto es alguien que puede, por ejemplo, cumplir muchas cosas que desea? ¿Cuántos dicen amén? Alguien despierto está atento a lo siguiente que tiene que hacer para poder conseguir aquello que desea. Pero ahora vamos a ver cuán alineado tiene que estar, por ejemplo, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Porque hay cosas que podemos desear, pero que nos desgastamos tanto porque no estamos viviendo el tiempo de Dios. O porque no estamos obedeciendo. No es el tema de estar constantemente moviéndote para hacer una cosa y otra. Hay cosas que no avanzan a no ser que tú empieces a hacer exactamente lo que Dios te pone que hagas. Hay tiempos, mire, pónganse a pensar en nuestra historia como humanidad. Hagamos esto porque cuando yo me pongo a pensar en lo que era el pueblo de Dios, Israel en el desierto, no solamente me pongo a pensar como que cómo tenían problemas ellos. Yo pienso cómo teníamos problemas nosotros como humanidad en confiar en el Señor en un lugar donde no había otra cosa en la que pudiéramos confiar. Entonces ese pueblo, nuestro pueblo, porque somos pueblo de Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Saben qué? Se ponía a pensar en lo que había dejado. Se ponía a extrañar las cosas que tenía. Ponía a declarar de que sus tiempos buenos fueron los de atrás. Y esa fue una de las cosas que no permitían que el pueblo saliera de ese lugar donde el objetivo, el propósito era de que aprendan a caminar de la mano de Dios. Vámonos a la palabra y vamos a empezar viendo cómo describe a la iglesia ubicada en Sardis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y acá atrás mío vamos a tener, mis amados hermanos, el que no tiene Biblia, por favor, busque a alguien que tenga cerca una para que puedan seguir la lectura. Vamos a encontrar algunos versículos que están en otra versión para que pueda ser más claro algunos puntos que vamos a tocar. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Versículo 2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Versículo 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti
como un ladrón. 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Saben, amados hermanos, acá vamos a hablar de unos puntos. Vamos a ver uno por uno de lo que está describiendo en este pasaje en Apocalipsis. Vámonos al mapa y ahí vamos a ver en total 5 puntos. El primero, la dedicatoria. Después viene la exhortación. Vamos a ver después la advertencia, la alabanza para unos pocos y la promesa. Son estos puntos que vamos a ver en esta mañana, mis amados hermanos, hablando acerca de lo que estaba aconteciendo en un lugar donde al parecer tenían todas las cualidades que necesitaban para prosperar. Porque vamos a examinar esto, la dedicatoria. Le dice primero, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aquí identifica algo bastante importante, porque dice que lo está describiendo como alguien que tenía las cosas que necesita. ¿Saben qué me pongo a pensar muchas veces? A veces nosotros nos ponemos a desear cosas que a la verdad no son vitales ni necesarias para poder triunfar, para poder prosperar. Porque ¿en qué definimos la prosperidad, por ejemplo? ¿En tener abundancia en cosas? ¿O en estar a cuenta con Dios y estar en paz con los que te rodean? Porque si, ponete a pensar, si estás mal con Dios y tienes abundancia de todas formas, tu conciencia no te deja en paz, al menos si sos creyente. ¿Por qué? Porque una persona que ha recibido a Cristo no es una persona vacía, es una persona que dentro de sí tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted sabe de que eso está viviendo en su vida, entonces el Espíritu es el que constantemente le va redarguyendo, le va diciendo qué puede estar fuera de lugar o qué está estorbando su comunión con Dios. Entonces yo me ponía a pensar sobre las cualidades de esta iglesia y cuando iba estudiando los pasajes, iba estudiando los puntos, iba observando de que, por ejemplo, Sardis, la iglesia que estaba en Sardis, era una iglesia funcional. Es decir, estaba en actividad, pero le dice despierta. ¿Ok? Le dice despierta porque había quedado en un estado de no progresar en las cosas de Dios. Una iglesia, mis amados hermanos, se conoce así como se conoce al creyente, que es por los frutos. Y los frutos, mis amados hermanos, se van dando porque usted está caminando en fe, porque usted está caminando y está avanzando en fe. Hay muchas pruebas en nuestras vidas porque es Dios quien nos está ayudando a poder conseguir lo siguiente, a poder llegar a lo siguiente. Ningún tiempo en el Señor es en vano. ¿Hay alguien que lo cree? Ningún tiempo en el Señor es en vano. Pero el Señor siempre nos va a mostrar un nuevo desafío. Podría ser una iglesia tranquila y podrían venir la gente de muchas partes a visitarnos y poder ver eso y decir, ay, es una iglesia tranquila, qué bonito es allá, se siente una paz. Sí, es una buena apreciación, pero no es la idea que tengamos una iglesia tranquila.
sino que tengamos una iglesia activa. Póngase a pensar que si nosotros nos dejáramos llevar por lo que usted siente, no estaríamos caminando precisamente como Dios quiere que caminemos. Es decir, no caminamos por lo que vemos y sentimos. Caminamos porque el Espíritu de Dios nos dice el tiempo y el momento en el que vamos a dar el siguiente paso. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y despierte. Despierte, dice el libro, dice el Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Era una iglesia que tenía esta situación de que descuidaba varias cosas. Tanto así que la ciudad había sufrido un par de ataques precisamente por el descuido. Cuando fue atacada esas dos oportunidades, por ejemplo, la región de Sardis, fue por descuido, porque la vigilancia no estaba cumpliendo su rol. Porque la vigilancia estaba durmiendo, y eso es algo que no estaba pasando solamente en la región y con su gente, estaba pasando eso mismo con la iglesia. No estaba velando como debería de ser. Ya pueden entender por qué Jesucristo mencionaba puntualmente eso de velad y orad para que no entren en tentación. Pues velad y orad es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los riesgos de que nosotros no estemos alertas y de que no estemos buscando lo siguiente en el Señor? De que empecemos a menguar hasta que usted sienta de que esto es una rutina. Hasta que usted sienta de que esto realmente cansa. Allí, mis amados hermanos, estamos en el estado de donde Dios nos sacó. Y no es lo que Dios está esperando que pase en nuestras vidas. Yo me ponía a pensar en eso. Saben, ustedes han visto en los anteriores que decía, recuerda tu primer amor. Yo antes de venir para acá estaba en oración, y en una de las cosas que le decía al Señor, le decía: Señor, ayúdame a sentir lo que sentí la primera vez que pude experimentar de tu presencia. Y saben, mis amados hermanos, yo me ponía a pensar sobre eso y entendí algo muy cierto. Es que no es el hecho de que nosotros volvamos a lo que fuimos, o sea, es decir, volvamos a sentir como la primera vez. Si nosotros somos alguien, somos personas en la fe, en nuestra vida espiritual, que vamos creciendo, entonces no somos los mismos. Porque usted va de gloria en gloria. No es que va y se mantiene en el mismo estado en el momento en el que recibió a Cristo. Usted sigue creciendo espiritualmente. Es decir, mientras usted siga buscando, siga alimentándose, va a seguir creciendo. No hay cómo usted vuelva atrás, a no ser que se duerma. Es lo que estaba exhortando en este libro. Cuando le decía, yo conozco tus obras, esa frase, mis amados hermanos, nos ayuda a entender de que Dios entiende perfectamente los motivos por los cuales tú estás como estás. Así le decía puntualmente a esa iglesia: yo conozco tus obras. Él no es indiferente, Él conoce perfectamente el estado en el que nos encontramos, y no nos habla simplemente porque presiente de que algo nos está pasando. Nos habla porque sabe que algo nos está pasando. No es que Él está como que tengo un presentimiento de que algo te pasa. Porque saben, las personas que nos rodean pueden decir en algún momento: algo le pasa a esa persona, no la veo como antes. Puede ser que esté en lo cierto o puede ser que esté equivocado. Pero cuando Dios te dice, conozco tus obras, sabe a qué se refiere. Y creo que todos nosotros también saben a qué Él se está refiriendo con respecto a nuestras vidas. Cuando Él nos habla alguna cosa, cuando Él dirige una palabra, mis amados hermanos, puede ser de que usted puede escuchar un versículo así, yo lo he escuchado ese versículo antes, pero póngase a pensar en lo siguiente. Dios sabe a qué apunta cuando le habla.
Sus palabras tienen propósitos a cumplir en su vida. Puede de que no todos sientan de la misma manera una palabra de Dios, pero créanme, Dios no habla si no hay un propósito en ello. Y con su palabra cumple aquel propósito en su vida. Y cuando le estaba diciendo a Sardis, conozco tus obras, era para que se alertara de que algo estaba pasando. ¿Alguna vez te han dicho de la nada, sé lo que hiciste? A ver, ¿alguna vez has sentido algo de que, pensé que nadie me había visto? ¿Saben, mis amados hermanos? Hay un punto muy serio y muy delicado en la vida cristiana. Y no voy a decirlo con frases suaves y blandas, que yo diga, luego me van a mirar raro después de esto. Pero hay algo que Jesucristo mismo lo decía con toda convicción y seriedad: hipocresía. Él no tenía ningún, como que le digo, no se van a molestar si les digo eso. Él era muy directo con esto, no porque quisiera lastimar ni dañarnos, sino porque saben que si la hipocresía era una máscara en la persona, lo que él estaba pretendiendo era sacar esa máscara. Y aquel que le decía hipócrita era porque aparentaba una cosa que no era ocultar. Ya había una situación en Sardis que hacía reflejar esto, la hipocresía. Aparentemente le decía, estás viva, pero en realidad estás muerta. Es muy dura esa palabra, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Si algo no nos sacude, no despertamos. Si algo no nos mueve el piso, no hacemos absolutamente nada. El estar tranquilos no nos va a sacar de esa situación de letargo. La idea no es estar tranquilos. La idea es estar en paz, que es muy diferente. La tranquilidad es indiferencia. La paz es saber de que tú realmente hiciste lo que tenías que hacer en tu relación con Dios. Haya dolido lo que haya dolido, hayas tenido que pasar la vergüenza que hayas tenido que pasar por confesar alguna cosa, no huiste y le dijiste al Señor, perdóname por esto. Y voy y le pido perdón a la persona con la que fallé, o reconozco delante de las personas que tengo que reconocer que me equivoqué. Eso es arrepentimiento. Reconocer que hemos fallado y de que nos hemos equivocado, pero no con un sentido de castigo, sino con un sentido de despojarnos de aquello que no nos deja avanzar en la vida. Dios quiere que seamos realmente personas que caminen en rectitud, en transparencia. Una de las cosas más complicadas, aunque parezca básico en la vida cristiana, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no vamos a poder ser libres del pecado. Lógicamente, el arrepentimiento tiene que ser delante de Dios para que nos perdone. Sin el perdón de Dios tampoco vamos a conseguirlo. Pero son dos cosas que se necesitan ir juntas: estar realmente arrepentido y confesárselo a Dios. El arrepentimiento, mis amados hermanos, no es solamente una mera culpa y sentir de que he fallado, me siento mal, porque hay mucha diferencia entre alguien que se siente mal por haber hecho algo malo, pero que no se arrepiente, es decir, que no pide perdón y que deja eso atrás, sino que sigue practicándolo. Eso es muy diferente. Hay muchas personas que se sienten tristes y culpables por las cosas malas que han hecho, pero no hacen nada por cambiar. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a los caminos del Señor después de haber tomado muchas decisiones que han ido en contra de todas las personas que nos han querido ayudar, por ejemplo? ¿No les ha pasado alguna vez que nos ha ido muy mal por no hacerle caso a las personas que nos han dicho, parala, deja eso, te va a ir mal, y el otro, no, que no, y saben que termina mal? ¿Saben? No se llama arrepentimiento real,
si tú sigas haciendo lo mismo, pero si lo haces con Dios. Que puede ser de que tú le digas al Señor, o que el Señor te diga en sus mandamientos: no mientas, no robes. Pero como las personas no están viendo que lo haces, tú piensas que no está mal. Eso se llama aparentar. Porque lo que hacemos, mis amados hermanos, a partir de que usted decide vivir una vida para el Señor, es caminar como para el Señor, es hacer las cosas como para el Señor, es hablar lo recto, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, no para las personas, sino para el Señor. Eso tiene que nacer desde nuestro pensamiento, porque igual el Señor sabe lo que estamos pensando. Y si pensamos una cosa y decimos otra, y le decimos, por ejemplo, a alguien que no hemos podido perdonar, vamos y le decimos: oh, ¿cómo estás, querido? Tanto tiempo sin verte, ¿no? Y en tu cabeza estás pensando: pucha, me lo tenía que cruzar. Son pensamientos contrarios. Por dentro estás como que odiando esa situación, pero por fuera estás todo amor. Eso es aparentar, y no es lo que tenemos que hacer, y no es lo que Dios quiere que hagamos. Vivir una vida de apariencias, mis amados hermanos, es una vida inestable, porque tarde o temprano eso va a derrumbarse. Es como construir sobre el piso y no poner cimiento por debajo. Eso es inestable, mis amados hermanos. Y le decía a Sardis: despierta, reviva lo que aún es rescatable, mis amados hermanos, porque hay muchas cosas que Dios sabe de que nosotros tenemos que rescatar en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor. Ya no tenemos que mirar más por encima de las cosas, ni pensar: bueno, no estoy haciendo nada malo, significa de que estás haciendo las cosas bien. Porque no hacer nada, y lo he comentado muchas veces esto cuando hacemos devocionales con los hermanos, que hacer nada es lo mismo que equivocarte, porque ya sabes qué es hacer lo bueno. Y si no lo estás haciendo, que es la idea de lo que el Señor te está hablando, si el Señor te enseña a hacer algo bueno, no es simplemente para que lo conozcas, es para que lo hagas. Si usted no hace nada con respecto, digamos, ve suceder una situación y ve robar a una persona y dice: ay, no me voy a meter en esto. Mis amados hermanos, Dios no espera que nosotros quedemos de espectadores ante las situaciones que están mal. Espera que hablemos lo recto delante de quien tengamos que hablarlo. Eso no quita de que usted lo haga de una manera como el Señor lo hizo con usted, que razone, que haga entender, por ejemplo, a la persona de que eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Hacérselo saber. Pero el aceptar, por ejemplo, de que a tu alrededor estén sucediendo cosas malas y tú no hagas nada, eso es estar tranquilo con respecto al pecado. ¿Y saben qué? Lo peligroso de eso es que no solamente sucede con lo que está pasando a tu alrededor, eso está pasando dentro de ti. Si aceptamos el pecado en nuestras vidas, mis amados hermanos, va a ir destruyéndonos y cada vez vamos a tener menos de lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Y por eso el Señor exhortaba y les decía: rescata, pues revive lo que aún queda. He encontrado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Ahora, ¿para quién haces las cosas, no? Ese es un punto importante. Según qué te basas en que estás haciendo las cosas bien. Esto me confronta. No sé si a ti también. Pero cuando haces algo, por ejemplo, tú esperas de que los demás digan: ah, estás bien, felicidades, bien hecho, sigue adelante. Pero te mantengas en eso, o busques realmente hacer las cosas más allá de eso.
Porque saben, como les decía hace un momento, caemos en la rutina por hacer lo mismo todo el tiempo. Y hacerlo hasta como que por apariencia. Ese es el error. Hacer las cosas por apariencia es un error, mis amados hermanos. Créeme que cuando te estoy diciendo esto, también me estás confrontando a mí. Porque podemos caer en eso. De que hayas decidido vivir de cierta manera y no hagas algo nuevo. Si el Señor es algo de tiempos y de glorias mejores que la anterior, porque dice su palabra, ¿no? La gloria postrer será mejor que la anterior. Es decir, que las cosas que nos esperan el día de mañana son mejores que las del día de hoy. No nos pongamos a extrañar de, qué tiempos aquellos donde yo servía al Señor, iba a predicar. Antes yo iba con los misioneros y salíamos a predicar. Y el día de hoy, ¿qué? ¿Por qué tus recuerdos son mejores que lo que tú estás pensando que tiene el Señor para el día de mañana? No tendría que ser así. Cuando yo oraba esta mañana y le decía, Señor, quiero volver a sentir lo que sentía la primera vez, pues no es el hecho. Me confrontaba y el Espíritu me decía, tiene que ser mayor. Tu adoración tiene que ser cada vez mejor con el Señor. Porque cada vez tú vas entendiendo más, y cada vez que entiendes más en el Señor, va pasando eso que dice la palabra, que vas descubriendo, y es como si miraras a un espejo frente a frente, y vas de gloria en gloria, y te vas pareciendo más a Él. Entonces tu adoración va siendo mucho más pura, tu adoración va siendo mucho más intensa. No te quedas en la rutina de 2 rápidas, 2 lentas, la palabra, la ofrenda y vamos al almuerzo. No es una rutina la vida con el Señor. ¿Cuántos de acá han venido predispuestos a escuchar una palabra de Dios? Amén. Más allá de quién iban a encontrar aquí arriba, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso pero al Señor? Amén. Como para el Señor. Les tengo que confesar, mis amados hermanos, que cuando yo estaba en la mañana pensando en los detalles para poder entregar el mensaje que viene de parte de Dios, alguien me preguntó, pastor, ¿ya está listo? Y yo le dije, el mensaje está listo. Porque es eso lo que voy a entregar. No soy yo dando mi opinión con respecto a esta palabra. Es Dios mostrándonos a través de su palabra lo que realmente quiere que apliquemos a nuestras vidas. ¿Sabe? No lo agarre. Cada vez que escuchen la palabra, más allá de este servicio, en todos los servicios, cada cosa que el Señor nos pone, mi amado hermano, es algo que espera que lo utilices. No te está dando algo para que simplemente agarres y lo pongas en despensa, mi amado hermano. Te está dando algo que va a ser como tu rema para el día que viene, como tu rema para la semana que te espera. Miren, ¿saben? Podemos caer en la rutina y quedar dormidos, como le ha sucedido a esta iglesia de Sardis. Mi amado hermano, buscamos un nuevo desafío en el Señor. Buscamos nuevos tiempos en el Señor. Aceptamos de que nosotros tal vez nos hemos equivocado por omitir ciertas cosas en nuestras vidas, y no alabamos al Señor hasta que sintamos alabarlo, sino lo alabamos hasta que realmente podamos ver su gloria. Yo lo he dicho muchas veces. Yo al principio cuando llegué a una iglesia cristiana y ve a mi alrededor así como se movía, bueno, ni siquiera uno tiene esa visión, ¿no? Ves cómo está pasando ahí dentro de la iglesia y ves a muchos ahí levantando las manos, hay otros que están de rodillas, hay otros que están quebrantados en un momento muy íntimo con el Señor de ministración, y uno se pregunta porque viene tal vez de una rutina o de un ritmo diferente. ¿Por qué hacen eso? Yo decía, no, qué vergüenza yo arrodillarme, me está mirando la gente, que esto, que el otro. Y decía, ¿por qué levantarán sus manos? ¿Saben? Me distraía tanto, y eso era lo que pasaba. Es que me ponía a fijarme en todo lo que sucedía a mi alrededor, cuando no se trataba de eso.
Dios quiere que mires dentro tuyo. Dios nos está moviendo a que miremos dentro de nosotros y nos miremos con Él. Estás delante de Él. Cuando vienes a su casa, ¿a quién vienes a buscar? A su presencia. No vienes a esperar de que predique una persona en particular. Yo sé que acá le digo, yo admiro a cada siervo que Dios ha levantado en su iglesia. Admiro realmente. Aprendí a sacar siempre algo bueno de todas las cosas, algo especial para mí de cada una de esas personas. El apóstol Pablo decía: sed mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. Y cuando yo buscaba a alguna persona, decía: él está con ese denuedo que tenía Cristo. Él está con esa pasión que tenía Cristo. Él está con esa obediencia que tenía Cristo. Él está con esa humildad que tenía Cristo. Él tiene la mansedumbre que tenía Cristo. Gloria a Dios por su vida. Uno tiene que estar alerta por las cosas de Dios. ¿Me explico? De que uno tiene que estar sensible a lo que el Señor le va a poner en un tiempo donde sabe que su presencia está en ese lugar. Yo definitivamente paso por un tiempo donde este mensaje me sacude. Porque yo ni imaginé, yo les voy a ser sinceros, ni imaginé que el día de hoy yo estuviera aquí parado dando el mensaje. Pónganle que hoy día es lunes. Yo estaba pensando en lo que iba a hacer el martes o el miércoles, pero no imaginé que el domingo el Señor me iba a dar esto. Me iba a poner el privilegio, el honor de entregar su mensaje, porque no es mío. Y tampoco pensé que iba a pasar algún percance, ¿no? Porque ya estaba planificado. Nuestro amado pastor Hugo iba a predicar el día de hoy. Y eso me hace pensar bastante en algo. Dios es soberano. Y por algo que Él quiere hacer específicamente contigo y conmigo, es que nos tiene a todos acá. En este escenario y en esta historia que algunos dicen: vaya, yo no esperaba de que el pastor Yamil estuviera allá arriba el día de hoy. Yo tampoco, pero el Señor sabe por qué. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay un punto que habla sobre la exhortación. Estamos hablando acerca de eso. Cuando le decía despierta, mis amados hermanos, la idea es que nosotros estemos vigilantes. Cuando Jesucristo decía velemos, lloremos, era porque las cosas, amados hermanos, tienen un tiempo de cumplimiento. Cuando se escribía el Apocalipsis, pónganse a pensar en esto, les decía que pronto iba a llegar ese tiempo. Y era, ¿saben qué? El primer siglo. Hoy estamos en el siglo 21. Imagínense cuán cerca estamos más aún el día de hoy que cuando estaba siendo escrito el Apocalipsis. Estamos más cerca. Y por eso es que tenemos que estar más vigilantes. Tenemos que estar más alertas por lo que el Señor nos esté poniendo en este momento. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, mis amados hermanos, nos hablan acerca de algo que es importante que seamos conscientes. Dicen: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Eso está escrito en el libro de Romanos, mis amados hermanos. Lo escribía Pablo en un tiempo donde cada vez se estaba diciendo: estén alertas. No nos ha puesto fecha. Imagínense si nos hubiera puesto fecha. Uno estaría diciendo: uy, falta 2 semanas para que llegue el fin del mundo. No, me voy a arrepentir 3 días antes.
¿Qué pasara, mis amados hermanos, si el día de hoy viene el Señor? ¿Eso no te ha puesto a pensar fuertemente en cómo estás caminando? ¿Qué pasara si el día de hoy, esta tarde, antes de entregar tu ayuno, viene el Señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás con Él? ¿Estás alerta? ¿Estás vigilando? Aquello que tal vez tú sabes que está mal, ¿ya lo confesaste? ¿Ya hiciste algo al respecto? Eso es lo que nos tiene que poner a pensar, mis amados hermanos. Cuando dice, velen, estén atentos, no dejen que el pecado quede en sus vidas. Dice la palabra en Filipenses, o en Efesios, perdón, en el libro de Efesios dice, de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es como decirte, no esperes a que el día termine para ponerte a cuenta. No esperes a que sea día de mañana para decir, bueno, mañana lo arreglo. Si el día de hoy ya tienes que hacerlo. Ese es un dicho muy popular, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Se te acumula. En la verdad, ¿saben qué? El pecado cada vez se convierte en algo que te arrastra más. Póngase a pensar en algo así. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Cuánto hemos tenido que rogar en su momento para salir de eso? ¿Cuánto hemos tenido que pasar para decir, nunca más vuelvo allá, nunca más vuelvo a pecar, no me alejo más de los caminos del Señor? ¿Qué tiene que suceder para que realmente lleguemos a determinar eso en nuestras vidas? No, mi amado hermano. ¿Sabe? El vivir una vida tibia, porque ahí está el punto. El vivir una vida tibia, decir, bueno, soy creyente pero no fanático. Es algo en lo que tenemos que decir, eso está mal. Si no estoy viviendo a todo lo que me dé, con todo mi ser, en vivir para el Señor, entonces estoy viviendo tibiamente. Y eso es lo peor que me puede pasar. Porque le decía, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, ahí es la expresión. Yo me acuerdo, yo estaba pensando en esa frase, de hecho en esta mañana, te vomitaré de mi boca, te devolveré. O sea, es como decir, te tengo conmigo, pero si tú realmente no vives una vida definida en el Señor, te devolveré. Te voy a devolver y allá no hay vuelta atrás. Amados hermanos, yo creo que no tiene que pasar nada más para creer totalmente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. No tenemos que esperar a que nos ocurra algo horrible para decir, voy a entregarle mi ser completo al Señor. Señor, si me salvas en esta oportunidad, te voy a servir. Señor, si esta vez tú me sacas de esta deuda, prometo que voy a ir y voy a dar mi diezmo. Señor, si me perdonas todo esto que ha pasado, yo te prometo que no vuelvo atrás. Esa debería de ser nuestra oración. Si tú realmente estás arrepentido, vas donde el Señor y le dices, perdóname. ¿Saben lo que sencillamente le dice a esta iglesia? En este libro le dice, arrepiéntete. Solución práctica. Yo he dicho hace un momento que una de las cosas más difíciles es el arrepentimiento, porque es reconocer que te has equivocado, y eso muchas veces es hacer caer tu orgullo, es hacer caer tu ego. Qué difícil es agarrar y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, estaba totalmente equivocado. Nos cuesta. Más bien decimos, no, pero si yo le dije eso porque me insultó primero. No, si yo le saqué porque él me había robado. Solamente fui y recuperé lo mío. No hay justificación para el pecado. No la hay, mis amados hermanos. Una iglesia, mis amados hermanos, que no está buscando las cosas de arriba, no está caminando en fe. En Santiago, el libro de Santiago dice,
Santiago 2:26. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Me acuerdo mucho de mi querido pastor Carlitos cuando decía esto y lo encerraba diciendo lo siguiente. Decía, la fe sin obras es muerta y las obras sin amor no sirven de nada. Dice, una gran verdad. Fe, amor, ahí se encerraba todo lo que 1 Corintios 13 dice, la fe, la esperanza y el amor. La fe, mis amados hermanos, es hacer las cosas, pero hacerlas, no es creerlas solamente, es hacerlas. Si tú crees, lo haces. Y tu fe es viva. Pero no solamente hacer, tenés que hacerlo movido por el mismo amor que Dios tuvo por mí y por ti. Porque si lo haces simplemente para decir, esto es lo que tengo que hacer, pero lo haces sin amor, de nada sirve. Es muy duro, porque 1 Corintios dice eso en el capítulo 13. Puedo entregar incluso mi cuerpo, puedo dar mis bienes a los pobres, puedo dar absolutamente todo lo que tengo, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y en esta ocasión Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y ese es un punto muy serio, mis amados hermanos. En la palabra, cuando describe la palabra muerte, mis amados hermanos, se refiere a una separación de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, y eso significa de que estás separado de Dios. Cuando estás en los caminos del Señor, cuando estás en Cristo, estás en una fuente de vida. Eso es lo que expresa, ¿no? Esa representación donde dicen, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Imagínense que cuando alguien corta un gajo del árbol, este gajo en el piso ya no va a ser un árbol, se va a morir ahí, va a ser cuestión de tiempo. Separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros nos separamos del Señor a causa del pecado, estamos muertos. Es de donde nos sacó el Señor, es donde no tenemos que desear volver nunca más. Mis amados hermanos, vivimos en un cuerpo de carne que tiene la tendencia de buscar placer para sí mismo. Pero no es la única opción que tenemos como para decir, no tengo otra, es el cuerpo que tengo. Y aunque Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? También hablaba de que sí tenía cómo vivir una vida para el Señor, que era estar, ¿saben? Le voy a decir algo. Estar ocupados en las cosas del Señor nos quita tiempo para tener ocasión de pecar. El estar desocupados nos lleva a pensar y a extrañar cosas que teníamos que probablemente no eran del Señor. Uno tiene que mantenerse activo y ocupado. Y cuando exhortaba a la iglesia y le decía que despierte, mis amados hermanos, significaba de que sus obras, mis amados hermanos, las haga con fe, pero yo también les complemento a esto, que las haga con amor. Voy a irme al punto 4, si me ayuda por favor, la alabanza para unos pocos. Acá hace una mención en el versículo 4 de Apocalipsis 3, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mis amados hermanos, acá nos está diciendo de que hay fieles. De que hay fieles que ellos han cuidado y han renunciado a muchas cosas para no manchar esas vestiduras. Yo sé que todos tenemos la libertad de decidir en nuestras vidas, ¿me entiende? Y acá viene lo siguiente, de cuáles nosotros queremos ser. De los muchos que se apartaron y que se fueron hablando tal vez pestes para las personas que están en la iglesia, para los líderes, o queremos ser de los pocos que se han guardado de no pecar, de mantener limpia su vida, de no tirar para otra persona, porque eso era una prueba. No te tientes a agarrar y quejarte, ¿sabes, mis amados hermanos?
Lo que tiene que haber en nuestros labios es alabanza al Señor. Nosotros no estamos viviendo para poder agradar a las personas, ni que para que las personas nos den premio. No estamos viviendo para eso. Si usted está viviendo para el Señor, no depende de que su recompensa usted la tenga física. El Señor premia y bendice con cosas que valen más que las cosas materiales, más que el dinero, más que propiedades o cualquier otra cosa. El Señor te bendice con algo que el dinero no puede comprar. Y es esa vida que quiere para ti y para mí. Generaciones bendecidas por Él. No solamente muere con nosotros esa bendición que Dios nos da, quiere que traspase tu generación. Tú eres de bendición si te mantienes limpio. Porque sabes, estamos limpios por la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso al Señor? Estamos limpios por la sangre de Cristo. Aquí viene el punto. No manchemos lo que Dios limpió. Solamente cada quien sabe lo mucho que le costó renunciar al pecado. Cada uno de nosotros sabe lo que costó renunciar al pecado. Fue renunciar a toda una vida. No solamente fue un pedacito de tu vida, fue toda tu vida. Porque vivir para el Señor es negarse a sí mismo. Es decidir probablemente dejar a un lado tus planes que iban por un lado y la voluntad de Dios que iba para otro. Yo sé que todos tenemos hasta incluso fechas para cumplir sueños. Y muchos se han puesto seguramente, ya estamos llegando a final del año. ¿Usted se acuerda de sus promesas o de sus sueños cuando estaba empezando el año? El anterior año nuevo decía, este próximo año yo quiero esto, yo quiero el otro. Santiago dice, deberíamos de decir más bien, si Dios quiere, haré esto o lo otro. Usted sigue avanzando, que no va a volver a ser el mismo. Porque ni Dios lo va a dejar en el mismo lugar, ni si usted anda en obediencia va a quedar en el mismo lugar. Andar por fe, mis amados hermanos, es avanzar en la vida. Es despojarse del pecado. Es mirar hacia Cristo y no hacia las personas. Usted no se ponga a pensar que si el de su al lado pecó, a usted le da licencia para hacerlo. Si él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ese no es el pensamiento. El pensamiento tiene que ser, yo me voy a mantener limpio porque esa limpieza que tengo el día de hoy fue por el sacrificio de Cristo. Costó una vida y la vida de alguien que no tenía ninguna culpa. Costó eso, mi libertad, mi limpieza. Me mantendré limpio en honor y en gratitud a Él. La promesa es la siguiente. Dice el versículo 5 y 6. El que venciere será vestido. No borraré su nombre, lo confesaré. Acá hay 3 promesas. La primera dice, serán vestidos de vestiduras blancas. El blanco es el color de la pureza. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El vencedor será revestido de vestiduras blancas como exhibición de festividad. Además, es galardón para aquellos que fueron fieles a Cristo. Tu fidelidad, mi amado hermano, es el camino al galardón que Dios tiene para ti. Esa fidelidad, mis amados hermanos, representa de aunque te sientas tentado, aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, no des lugar a apartarte del Señor. ¿Hay alguna cosa a la que tienes que renunciar? Saben, yo creo que hay una cosa puntual a la que tenemos que renunciar. Ojo, esto lo digo en el caso de que sea totalmente contrario a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú disfrutes, entiendas de que Dios
tiene y quiere lo mejor para ti, para vos no va a haber ningún problema de hacerle caso. Para vos no va a haber ningún conflicto en tu cabeza de decir, ay, pero eso significa dejar a mis amigos, a mis amigas. Dios tiene el mejor destino para ti. Tiene los mejores planes para tu vida. Esperar en el Señor es lo mejor que te puede suceder. Pero hazlo totalmente. Si tú no renuncias totalmente a algo, mis amados hermanos, terminará contaminando todas las veces. Si tu pasado realmente no fue bueno y traes tu pasado una y otra vez a tu presente, ¿tú qué crees que va a ser tu futuro? Va a terminar contaminándolo las veces que sea. Así que, mis amados hermanos, nos representa cerrar puertas para poder vivir los tiempos de Dios. Cierra la puerta a ese pasado sin el Señor y vive tu presente sin traer tu pasado de vuelta. Créeme, lo que hoy estamos recibiendo del Señor es mucho mejor que todo junto, que todo aquello que dejamos atrás. Bien lo ha dicho el salmista cuando decía, mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de Él. Bien lo dijo el salmista. No me importa cuánto he dejado atrás sin el Señor, sino importa lo que hoy tengo con el Señor. Y lo que usted hoy tiene con el Señor depende de su fidelidad, depende de su obediencia. Dios lo va a recompensar por lo que está haciendo el día de hoy, no por lo que hizo el día de ayer. Eso quedó, mis amados hermanos, en el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, ahí dijo sellado, pagado, porque ahí está el precio que yo pagué por ti, por mí. Solamente teníamos que arrepentirnos para poder ser libres. Y el día de hoy, ¿saben qué? Lo que espera el día de mañana depende de lo que estemos haciendo el día de hoy. O sea que vamos a dedicarnos a pleno a vivir una vida despiertos en la casa y en los tiempos del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. Para finalizar, mis amados hermanos, quiero mencionar un pasaje que yo pienso que es uno de los versículos más poderosos que hay en la Biblia. Porque este nos trae una realidad de lo que fue y nos trae una promesa de lo que vendrá. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice, el Señor no es insensible a tu situación, pero Él dice, en tu desierto yo estoy trabajando. Donde no hay, habrá. Te estoy abriendo camino y te estoy dando agua que representa vida y provisión para un nuevo despertar. Ok, tiempo nuevo significa que estamos viviendo lo que el día de hoy Dios está haciendo. Dios ya está haciendo algo importante en tu vida. No estamos esperando a que Él haga, Él ya lo está haciendo. Y aún el día de mañana vendrán cosas mejores. ¿Cuántos creen en ello? Vendrán cosas mejores. Los invito, amados hermanos, que podamos orar juntos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a hablar con Dios con respecto a esto que nos ha hablado en esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos y empezamos a meditar en lo que Dios quiere para nosotros a través de este mensaje. Padre amado, en el nombre de Jesús, el día de hoy somos conscientes de que tú ya has pagado un precio para que nosotros dejemos el pasado en su lugar.
que somos libres y somos limpios por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero. Padre Santo, hoy queremos que tomes el lugar que te pertenece, el primer lugar, que sería de nosotros si nos hubiéramos dejado convencer por el pecado y no hubiéramos conocido tu verdad para entender de que había otra vida. Por eso te debemos todo, Señor, te debemos absolutamente todo. No tenemos que vivir para nadie más, pues te lo debemos todo a ti, Señor. Y en esta mañana, Padre, te agradecemos porque sabemos que tú nos estás diciendo que despertemos y de que busquemos con esfuerzo rescatar las cosas buenas que están en nosotros. Que no dejemos que esto pase como un mensaje más, como un domingo más. Hoy estás diciéndonos, ya está bueno de dormir. Despierten a las cosas que Dios tiene para ti. Despierta a sus promesas. Despierta a su voluntad. Aviva el fuego que hay en ti. Padre Santo, creemos, Señor, en ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Y que el día de hoy, Señor, es el mismo que nos levanta para que vivamos una vida nueva. Creemos, Señor, en tu promesa, en tu amor. Tú, Dios, ya demostraste cuánto nos amas. Y hoy tenemos la oportunidad de nosotros corresponderte, de demostrarte que realmente te amamos. Jesucristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hoy queremos hacerlo de esa manera, Señor, teniendo en el presente tus mandamientos y caminar en tus caminos. Bendice, Señor, cada familia cruceña, cada familia boliviana, cada familia cristiana, Señor. Desde este lugar, Señor, y en este día los bendecimos y declaramos que vienen tiempos nuevos, que tú ya estás haciendo algo nuevo. Y te agradecemos de antemano por lo que va a ser. Todo lo que viene de ti es bueno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Precioso Hijo de Dios, En el nombre. levantar de ti tus manos, Te alabamos. maravilloso. Te entregamos, Señor, este día hermoso. Y bendice a cada uno de los que en esta mañana ha venido a buscarte con un corazón humilde y entregado. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Toda tu iglesia dice amén, amén y amén. Y nos despedimos de todos ahí en casa, los que nos han seguido a través de las redes sociales. Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.